17. La luz. No era esa la forma en que Sophie planeó en su cabeza cómo se darían las cosas. Mientras caminaba a paso rápido junto a Cal tras el rastro del inspector, ya estaba imaginando cómo le rogarían a la señora Wagner que los dejara entrar a su casa, cómo se las arreglarían para bajar por la escotilla y cómo llegarían sigilosamente hasta el salón de las estanterías sin ser vistos, lo que era muy difícil de lograr. Por su lado, el fotógrafo ya estaba soñando con revolver cada estantería en ese húmedo cuchitril y ojalá encontrar cabezas embutidas en jarrones de formol, dagas ensangrentadas con inscripciones en latín, estrellas de 5 puntas, hasta fotos autografiadas por el Führer servirían como una excelente y lucrativa subasta en Ad-Rotem. Pero nada de eso alcanzó a pasar. Tan pronto se acercaron al área de las casas, detectaron un inusual movimiento. Ya no fueron pasos los que los alertaron, sino voces, voces femeninas. Estuvieron justo a tiempo de esconderse tras unos grandes árboles para desde ahí observar qué ocurría. A varios metros de ellos, pero claramente visibles, varias mujeres con pañuelos blancos en sus cabezas hablaban en murmullos y se dirigían a destino desconocido. Una de ellas, la más anciana, llevaba una llave plateada muy grande prendida a una cadena al cuello y acarreaba un bulto que apretaba con cuidado contra su pecho. Era la primera del grupo y era sin duda la encargada de dirigir hacia dónde ir. Marco decidió que ellos también la seguirían. «¿Y los cadáveres?», se quejó Cal, caminando regañadientes, reclamando como un niño pequeño que lo han dejado sin postre. Sophie le mostró lo obvio. Lo que había bajo tierra ya no lo conocían, pero lo que estaban haciendo esas mujeres no. Iban a conseguir mejores fotos si seguían a la caravana del misterio. Él le sonrió. Era fácil de persuadir. En ese lugar del mundo y en pleno invierno, la luz natural duraba apenas unas horas, así que sin importar la hora que marcaba el reloj, dentro de poco todo quedaría a oscuras. A Sophie le alegró estar corriendo en el bosque cuando aún podía ver sus propios pies. Iban de árbol en árbol, utilizando lo más posible aquellos provisorios escondites naturales para que la distancia con las mujeres fuese estratégica, pero sin perderlas. Cautelosos, alertas, en puntillas. Se movieron tras su rastro por unos 10 minutos, cruzando por áreas del bosque en las que los capitalinos no habían estado antes, y eso entusiasmó a Sophie. Desde que llegaron a Puerto Fake, había estado deseando conocer la cascada, porque había una, estaba segura. Podía escucharla con claridad desde el lugar donde se averió su auto y desde el jardín del hostal, aunque no pudiese verla. Estaba en un área montañosa con muchos recovecos. Podía estar tras cualquier ladera. Ahora, caminando sigilosamente bajo los alerces y agudizando el oído, el sonido se hacía más nítido a cada segundo, y ella sonreía. Marco les hizo un gesto para que se detuvieran. Habían llegado a una zona donde las rocas formaban pasadizos y cuevas. Pidió a sus acompañantes que aguardaran tras un áspero tronco, y en buena hora, porque las mujeres miraron en todas direcciones antes de realizar su siguiente movimiento. Desde las más jóvenes se acercaron Dos de las más jóvenes se acercaron a unos arbustos y comenzaron a descorrer las ramas. En poco tiempo apareció una puerta de madera bajo un imponente arco de piedras. La anciana líder entregó su bulto a otra mujer, avanzó hasta la puerta y con cuidado se sacó el collar que llevaba. Tomó la llave y la introdujo pesadamente en una cerradura y se valió de ambas manos para girarla. Sonaron 2 clics que retumbaron en la hierba y la puerta se abrió. ¡Guau!, exhaló Cal, quien había cambiado el disparador de su cámara a modo silencioso y había calzado el teleobjetivo sobre un nido abandonado para lograr fotos más nítidas. Ya había tomado una treintena de ellas. Sophie le sonrió porque parecía haber vuelto sus mejores días de paparazzi y lo estaba disfrutando. Entre 3 mujeres empujaron la puerta y todas cruzaron el umbral. La perito aguantó la respiración. «¡Que no la cierren! ¡Que no la cierren! ¡Que no la cierren!» Y no la cerraron. «¿Cómo tan descuidada?», opinó Cal en un susurro. «No es un descuido», le respondió Marco con voz muy baja, quien se escondía tras un árbol contiguo. «Si no la cerraron es porque ellas son simplemente el grupo de avanzada. Vendrán más tras ellas». «Eso quiere decir que es ahora o nunca», murmuró Sof. «Ahora». Ella no quiso mirar hacia sus espaldas, pues solo empeoraría su nerviosismo. Simplemente corrió. Se deslizó con sus botas por una pequeña pendiente, se sujetó de cuanto arbusto encontró y llegó hasta la zona rocosa. Marco arribó unos segundos antes y se asomó para corroborar que el campo estuviese limpio. Les hizo un gesto y entraron. La puerta daba a un amplio túnel de piedra que mostraba una pequeña fuente de luz cálida al final. Sus paredes internas se sentían frías y húmedas, lo que demostraba que estaban pasando bajo una caída de agua.
Demoraron pocos segundos en recorrerlo, pero no salieron del alero de las rocas, pues debían seguir manteniendo la distancia para no dejarse ver. En realidad, lo que Sophie quería era no interrumpirlas, porque le conmovió profundamente lo que vio. Sintió su pecho contraerse. No estaba segura de poder dar crédito a sus ojos. La anciana que denominaron líder, inclinada delicadamente sobre una roca de gran tamaño, encendía su vela con una llama de una de muchas ya encendidas. Dejó gotear buena parte de la esperma en un rincón libre, apretó el cirio contra ella para que actuase de pegamento y dejó que aportara a las demás con su granito de luz. Apenas retrocedió unos pasos, las mujeres junto a ellas abrieron el círculo y los tres observadores silenciosos desde el túnel pudieron apreciar todo con más detalle. Velas, muchas de ellas, decenas adheridas a las rocas, dejando reflejos anaranjados en el gigantesco pozón de agua estancada. Cruces pequeñas, arreglos florales y fotos, muchas fotos. La alemana, con la dificultad comprensible para quien de sus años, se arrodilló junto a uno de los retratos, cerró los ojos, juntó sus manos a la altura del pecho e inició una plegaria. —¿Qué reza? —susurró Sophie hacia el inspector. Él se concentró y le sorprendió la respuesta que daría. La plegaria de la serenidad. Cal frunció el ceño. —¿Y qué dice? Sophie la sabía en castellano. —Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar y sabiduría para entender la diferencia. Era impresionante cómo una visión impertérrita sobre ciertas cosas podía cambiar del cielo a la tierra con una simple muestra de humanidad, tal como la que ahora observaban. El recogimiento con el que esa anciana rezaba era, por lo demás, enternecedor. Era lo último que habría esperado ver de esa comunidad temerosa y estrecha, tanto de lazos sociales como de mentes, acompasada por un reloj atemporal. Marco estaba tan sorprendido como Sophie, ahora más pendiente de la imagen general que de las visitantes. Los retratos, tanto sepias como en colores, algunos enmarcados y acomodados entre las rocas, otros sujetos entre flores, mostraban niños y jóvenes sonrientes, llenos de esperanza y futuro. En un susurro, ella pidió a Cal que tomara su cámara y le ayudara a salir de dudas. Le dijo algo al oído. Él buscó lo necesario y entonces volteó hacia su amiga. Ella tenía razón. Bajo cada foto estaban las fechas de nacimiento y defunción de los aludidos. Todos los retratados estaban muertos. Entonces Soph se dejó envolver por el sonido nítido que comenzaba no muy lejos a sus pies. Sacó apenas el rostro fuera del túnel, subió la mirada, pestañeó y sonrió. Una imponente cascada de alrededor de 40 pies de altura embellecía todavía más con su presencia el humilde altar de animitas que sus gotas intentaban consolar. Era el escenario perfecto, el contexto perfecto. Regresó a tierra únicamente cuando Cal tiró de su manga para hacerla reaccionar. La anciana se marchaba en la dirección contraria, a donde ellos se situaban, y todas las mujeres ya se habían ido. Había otro pasadizo de roca un poco más allá, el que ocultaba quizás otro pozón de agua donde les parecía que había más ajetreo. Esperarían algunos minutos antes de avanzar. Entonces Cal salió de su escondite. —Tanatóloga, explícate. Sophie suspiró. Sintió deseo de haber traído su propia vela. —Lo que ves es un memorial —explicó tranquila. Debes haberlo visto miles de veces. Hay en todas partes del mundo. Es muy común en dos instancias específicas. Uno, en círculos sociales muy cerrados que intentan trascender su impronta de grupo, incluso a sus muertos. Y dos, en situaciones de muerte violenta o desconocida. Se construye mediante el dolor de los que se quedaron y rinde tributo a los fallecidos. Se agitó por un escalofrío. ¿Y esto dónde encaja? En un poco de las dos. Puerto Fake es un grupo delimitado al extremo, alemanes exiliados, olvidados por los suyos, decepcionados de la vida, y al mismo tiempo comparten una circunstancia fundamental. Levantó su brazo y apuntó hacia adelante. Muchos de los suyos se quitan la vida. —O se las quitan —agregó Marco. Acercándose más hacia la orilla, lograron divisar que ahí, sobre la cascada que por fin Sophie tenía el placer de presenciar, un largo puente colgante establecía la única conexión entre los dos cerros escarpados que tenían frente a sí. Y justo bajo las tablas, un acantilado de rocas filosas era el final ineludible. La perito recordó que el cráneo destrozado del primer suicida y le pareció que todo encajaba. El espectáculo de la naturaleza que ahora observaba era al mismo tiempo un destino radical. Hans K. Wagner, señaló Cal con premura, atrayendo la atención de su amiga y luego la de Marco. Era una de las fotos más recientes. La diferencia entre esa y la fotografía de Paco Terrance era abismal. En una era un joven sonriente, de ojos brillantes,
tez rosada y cabello ondulado. En la otra no era más que una mancha irreconocible entre las rocas de un precipicio. Por las fechas, ellos deben ser los otros 5, apuntó Sophie, mostrando las fotografías dispuestas en grupo y rozando luego uno de los retratos con los dedos. Buscó la mirada del inspector. Lucia Klein, la única mujer de este ciclo, hasta el momento. Él asintió, pero además de interesarse en las fotografías, se inclinó directamente sobre varios escritos, también pegados a las rocas. Soph le pidió traducción y él los describió como poemas, despedidas, largas declaraciones de aprecio y aflicción, en definitiva, los obituarios que jamás aparecerían en ningún diario. «Sophie», balbuceó el fotógrafo. Ella hizo un sonido gutural de atención. «Aquí hay más ciclos». Detective y peritos forenses saltaron en sus sitios, moviéndose con rapidez hacia el paparazzi. Él, asombrado, iba marcando con su mano diversos grupos de fotos, muy bien alineados en hilera o círculos todos con 7 retratos, siempre 7. La impiedad de la lluvia y el frío, los animales y el viento habían deteriorado a muchos de ellos, pero era posible concluir que había grupos de diferentes épocas, no solo porque algunas fotos incluso estaban en blanco y negro, sino también porque cambiaban las ropas y los estilos de retrato. Era como presenciar un peregrinaje de generaciones kamikaze. ¿Eran realmente suicidios o una mano negra oscura los empujaba del puente? «No veo M's en sus cuellos», señaló Cal. Algunos de los retratos más antiguos presentaban a los jóvenes en posición de retrato de anuario, exhibiendo su perfil izquierdo y dejando al descubierto su cuello en ese sector. Estaban limpios. «Se ven muy felices en esas fotos», opinó la tanatóloga. «Dudo que para ese momento supiesen que iban a morir». «¿Entonces las marcas son post-mortem? ¿O justo antes de la muerte?» Cal alzó la vista por sobre su teleobjetivo mientras fotografiaba el reflejo de las velas en el agua por enésima vez. ¿Un memorial reemplaza a un cementerio? No, respondió Sophie. Se parecen, pues ambos son lugares de recogimiento y recuerdo de nuestros seres queridos, pero en los memoriales no hay tumbas. ¿Nunca? El tono de Cal alertó al perito. Temo preguntar por qué preguntas. Con una mano libre apuntó hacia el otro lado del charco, donde percibían mayor movimiento. El ojo desnudo no alcanzaba a ver lo que estaba sucediendo allá, pero el ojo biónico de su cámara sí. Porque creo que encontramos a los cuerpos perdidos. Marco no indagó por detalles. La noche ya había caído sobre ellos y necesitaban moverse rápido. Por lo demás, estaba seguro de que otros del pueblo se unirían pronto. El lugar estaría abarrotado y ya no habría roca donde esconderse. Saltaron por el sendero de rocas hasta llegar a la otra orilla. La cascada era la responsable de que no se oyeran los murmullos y rezos, pero el fuego era imposible de ocultar, porque eso encontraron, fuego. A ojos de Sophie, lo que observaban era un ritual medieval y eso la fascinó. Anclados en la orilla había 3 antorchas ardiendo y sobre el agua había una gran balsa de troncos y cuerdas, suficiente para sostener a un cuerpo adulto recostado. En este caso, el cuerpo de una mujer desnuda, de piel muy blanca y cabello largo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Estaba rodeada de paja y pequeñas ramas. Habría sido una postal casi onírica, si no fuese porque el estado del cuerpo desafiaba el estómago hasta del mejor tanatólogo. Su rostro estaba desfigurado, su cráneo abollado y la dislocación de su cadera y rodillas era muy severa. Todo eso hacía que la postura del cuerpo resultase o cómica o definitivamente aterradora. Kaller eligió la segunda opción. Soph lo vio tiritar, pero sin soltar su cámara. No iba a perderse de lo que estaba a punto de ocurrir. La anciana líder recibió de otra mujer el bulto que había estado acarreando a través del bosque. Lo liberó de su envoltorio de tela y brilló a la luz de las llamas. Era un jarro con un líquido desconocido. Sophie creyó adivinar, aceite, benzina o básicamente cualquier acelerante, y lo comprobó en los siguientes segundos, pues la mujer, con ayuda de otras, roció todo el contenido sobre el cuerpo deforme de la fallecida. Y adivinó algo más. La fallecida era Lucia Klein. «Por eso no hay cadáveres en el cementerio», susurró tranquila. «Los incineran». «Están destruyendo evidencia», se enfadó Marco, tensando la mandíbula. «Juro que no se saldrán con la suya. ¿Y qué derecho tienes de impedir lo que hacen?» El inspector volteó hacia Sophie con incredulidad. «¿De parte de quién estás?» «Trata de pensar sin tu insignia a cuestas. Cuando alguien muere son sus familiares directos quienes deciden qué ocurre con el cuerpo, si se donan sus órganos, si se hace o no un velatorio, si se sepulta en un cementerio tradicional o en parque, y si se mantiene el cuerpo o se incinera. Entiendo que esto te parece impresionante, a mí también, pero salvo por los materiales utilizados, lo que estás viendo no es distinto a la incineración en horno que vende cualquier servicio de funeraria». «Este me gusta más», murmuró Cal. «Es un ritual que deberíamos recuperar».
Es un ritual barbárico, no de sociedades civilizadas, seguía enfadado Marco. O ritual épico, según como lo mires. ¿Nunca leíste la leyenda del rey Arturo? Sofía estaba segura de que Marco Feliciano había leído tantos libros como para dar vuelta al mundo, pero que no sería un gran fanático de los cuentos de hadas. No puedo creer que consientas esto. Estás eliminando las pruebas que necesitamos. ¿O de repente ya no te gusta conducir autopsias? Ella lo miró a los ojos. Si estoy en lo correcto, la mujer en la balsa es Lucia Klein y la anciana es su madre. Su decisión sobre el cuerpo de su hija es la única válida. ¿Acaso no sabes que debo obtener un consentimiento por escrito para poder realizar análisis? Siempre dependo de los familiares. Aquí me queda claro que nunca accederé a ningún cuerpo y creo que tendré que aceptarlo. Cal miró a su amiga con orgullo. Sabía cuánto le dolía perder la evidencia, tanto como al inspector, pero su ética y buen juicio eran banderas que flameaban más alto. La quería mucho por eso. Hay más maneras de resolver esto, estoy seguro, le animó el fotógrafo. Yo también lo espero, le respondió ella. Así que por favor vámonos, no deberíamos estar aquí. Marco no solo discrepó, sino que salió de su escondite con fuerza. No miré aún, pronunció. Quiero ver todo lo que hacen. Yo no me rijo por los sentimentalismos, sino por lo que me permite la ley. Un paso en falso y arrestaré a todos los involucrados, no importa si están de luto. A Sophie le sorprendió que él evidenciara respetar tan poco el dolor ajeno, pero algo le decía que era más una pantalla que una convicción. Y yo quiero más fotos, se excusó Cal, moviéndose hacia donde el inspector había decidido acercarse. Ella no quiso ceder. En su interior sentía que no debía estar ahí, que debía regresar cuanto antes. Retrocedió varios pasos. Tomó el mismo sendero por el que venían, pero miró hacia el roquerío y el bosque y su corazón comenzó a latir más rápido. Nunca se sintió tan indefensa como ahora. La luna esa noche no era suficiente para alumbrar el camino. ¿Cómo iba a salir de ahí? ¿Cómo iba a volver al pueblo? Schwestern schaut, es ist der Engel. Una voz familiar la hizo voltear. Saliendo del túnel de roca, otro grupo de personas venía a unirse al ritual y esta vez iban lideradas por alguien que Sophie ya conocía, la señora Wagner. La perito creyó que se desmayaría de miedo. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado y lo pagaría. Quizá lo pagaría con su vida. ¿Cómo mata un pueblo sin armas? Recordó el puente colgante allá arriba y las rocas afiladas aquí abajo. Se apoyó en un tronco y miró desesperada hacia dónde podía huir. La oscuridad de su alrededor era total. Volteó también hacia la otra orilla, rogando para que Cal o Marco estuviesen cerca, pero no había rastro de ellos. La taquicardia ya estaba siendo dolorosa. Hasta respirar le estaba costando más de lo debido y a tientas buscó el frasco de sanacina en el bolsillo interno de su abrigo. En su confusión, los rostros de las recién llegadas transmitían cualquier cosa menos amenaza. Le sonreían. Por más extraño que pudiese ser, le sonreía. «Ein Engel, unser von Gott gesandet Engel», decía diciendo la señora Wagner, y entonces Sophie buscó sus ojos por ayuda. «No entiendo», dijo con un hilo de voz moviendo su cabeza ante el grupo, ya que la habían rodeado y repetían «Ein Engel, ein Engel». Sentía las manos frías en su pelo, sus hombros, su espalda. «No les entiendo, por favor, solo quiero irme, por favor». Les dije a mis hermanas que habíamos recibido un ángel. Se alegró tomándole el rostro. «Es una señal de Dios. Nuestras plegarias han sido escuchadas y el dolor terminará». «Yo no soy un... no sé quién...» Sentía manos ajenas en todo su cuerpo y ansiedad en el límite de la cordura. Se desvanecería en cualquier momento, hasta que sintió un tirón. Escudado en la oscuridad de la noche, alguien la tomó del brazo y la liberó del grupo en un segundo en el que Sophie creía que perdía la conciencia. La misma mano que la jaló hacia el bosque, la tomó de la cintura y la obligó a correr, aunque no tuviese fuerzas ni supiese por dónde. La diferencia era que si bien no había un camino adelante, sí había claridad, una claridad blanquecina, brillante. «Sigue andando», le pidió Marco sin soltarla. Un segundo después, el rostro compungido de Cal aparecía bajo el flash incandescente de su cámara, que él sostenía en lo alto para alumbrar el sendero. «Dije que había traído baterías. Traje muchas baterías», le juró a Sofía animándola. Corrieron sin mirar atrás. Hubo momentos en que ella no supo si eran sus pies los que se movían o solo los del inspector, quien la sujetaba tan fuerte que volaba. Escuchando sus instrucciones, Cal siguió el rastro del río para volver al pueblo, y fue la solución perfecta. En minutos que parecieron horas, ya estaban subiendo al sendero por sobre la cuenca. Cuando llegaron al jardín, aunque por el costado opuesto al acostumbrado, Sophie pidió descansar un segundo. Necesitaba sentarse, estaba mareada. Marco puso una mano en su frente para comprobar su temperatura. «¿Te hicieron daño?» No, balbuceó ella. Esta vez abrió por sí misma el frasco de sanacina y tragó una cápsula. «Creo que no intentaban herirme, pero no sé cuántos eran.
Creí que aparecería Asmussen o... Llegamos justo a tiempo, se alegró Cal, acuclillándose junto a ella. En su tono también mostraba que seguía aterrado. Y ya estamos de vuelta, Cal. Apaga tu flash, no sigas gastando batería. Él frunció el ceño, le mostró la cámara. Ya lo apagué. ¿De qué hablas? Ella subió la mirada. Acabo de ver un gran resplandor. ¿No lo vieron? Deja que la sanacina haga efecto, murmuró Marco. No le gustó nada la condescendencia, iba a protestar, aún debilitada como estaba, pero entonces una chispa se coló por el rabillo de sus ojos. Giró sobresaltada, congelada de pronto en el paisaje que habían dejado atrás. Esperen un momento, ¿qué es eso? Apuntó hacia arriba con el pulso acelerado. Era una noche sin estrellas, como suelen ser las invernales, pero solo entonces ellos se percataron de la novedad. Semejantes a las luces de un teatro, fuertes y direccionales, un solo foco de enormes dimensiones comenzaba en algún punto intermedio de la colina de enfrente y oscilaba entre varios puntos siempre colindantes. El movimiento era lento, arrastrado, como si quisieran abarcarlo todo con su destello. Creo que es un faro, se extrañó Marco. ¿Un faro?, replicó Cal. ¿Pero no deberían estar en la costa o en islas para ubicar a los barcos en alta mar? Antes de que lo insultes yo pensaba lo mismo, se apresuró a decir Sofía Feliciano, algo ruborizada, tratando de recuperar el aliento. Él entornó los ojos. Hace mucho tiempo que las gobernaciones del sur dispusieron una medida de protección para deportistas de distintas disciplinas que deambulaban por los riscos, desde velocistas hasta alpinistas, explicó. Muchos comenzaban en el descenso de noche perdiéndose, saliendo malheridos e incluso muriendo en el trayecto. El faro los ayudaba, literalmente, a aclarar el panorama. Nunca había ido sobre un procedimiento parecido, confesó ella. Está obsoleto, es tecnología de principios del siglo XX. Para eso existen hoy las luces de bicicleta, linternas de cintillo, las parcas refulgentes o los letreros de pintura fosforescente como el que vimos en la carretera. Es muy raro ver alguno encendido hoy. Pensé que los habían demolido. ¿Pero por qué no los vimos antes?, insistió Cal con la ceja en el visor de su cámara. La perito tuvo el extraño impulso de echarse a reír. ¿Por qué no nos dejaron? Así era. Sophie sonreía, confusa y ampliamente, cansada y aturdida, sonreía, absorta en el lento vaivén del faro y los retazos de bosque lejano que su foco hacía brillar. Creo que me perdí el chiste, habló Marco molesto. ¿Qué es tan gracioso? Ella, sin despegar la vista de su objeto de atención, tomó a Feliciano del brazo y lo arrastró hacia ella. Mira, lo instó y él se movió a voluntad, solo porque no estaba acostumbrado a forcejear con mujeres. Se irguió de mala gana y observó hacia donde ella apuntaba. Entonces fue claro, más nítido y certero como en ningún otro momento. El cerro imponente, el faro casi estático, el pueblo en su falda, su extraña disposición, las ventanas tapiadas, la luz. Comprendió el detective como si no pudiera articular bien las sílabas a causa de su movimiento cerebral. ¿Esa luz? ¿O quien la controle?, concluyó Sophie. Cal demoró en entender la exactitud de lo que acababan de decir y cuando lo hizo abrió la boca de asombro. Recordó las palabras de la señora Wagner y asintió. ¿Por qué diablos las personas de Puerto Fake le temían un foco gigante? No es una mala teoría, aseguró el detective. Te dije que Asmussen nos había advertido, no amenazado. Estaba en lo cierto. Ninguno de estos viejos decrépitos tiene el poder para hacernos nada porque es alguien más quien los amenaza a ellos. Vigilarlos desde allá arriba es muy astuto, siguió Sophie, sin despegar la mirada del grueso rayo lumínico, que seguía moviéndose de forma errante entre los riscos, pero también lo es la forma en que se defienden aquí abajo. Construyeron sus casas de manera tal que todas dieran la espalda al faro, clausurando las ventanas en esa dirección. Por eso jamás nos percatamos de su existencia, y no contentos con eso crearon un sistema de comunicación subterráneo. No solo es entre las casas, recordó Cal. Seguía y seguía, nunca alcanzamos el final del túnel. Es cierto, pero no entiendo el tenor de la vigilancia, siguió el fotógrafo. ¿Vigilan que hagan qué o que no hagan qué? ¿Y cómo eso está relacionado con las muertes? Lo sabremos mañana, dijo el inspector. Iremos de excursión. Excelente. Mientras podríamos monitorear los movimientos del faro desde la azotea, sugirió Sophie. Cal, mencionaste que había una forma de subir, que lo intentarías para conseguir mejor conexión para la torre. ¿Lo hiciste? No, pero este es un buen momento. La forma de subir al techo era por el sector del hostal que había quedado en cimientos sin terminar. Cada uno se cerró bien su respectivo abrigo y se las arreglaron para escalar unos cuantos barrotes y ladrillos. Sophie seguía sintiéndose débil, así que requirió doble ayuda, pero lo logró. Ya arriba, tuvieron que caminar entre tejas enmohecidas para llegar hasta el único lugar seguro, similar a un balcón. Cal dejó su bolso en el suelo, lo abrió
y con una habilidad impresionante armó un complejo trípode en un 2x3. Tomó la cámara, volvió a calzar el teleobjetivo y la insertó en la base. Entonces se enfocó hacia el cerro. ¿Serías una buena recluta para construir armas de deconstrucción masiva? Cal agradeció el chiste. No es para tanto. ¿Crees que es la primera vez que estoy con mi cámara en un tejado? Marco lo consideró mejor. Supongo que no. Poseo una habilidad preconcebida. Se llama radar de escándalo, respondió. Estoy entrenado. Lo olvidaba. Creí que ser paparazzi era lucrativo. ¿Por qué lo dejaste? ¿O trabajas para antros de la perdición como Ad Rotem solo por placer? Cal sonrió, alejando su ceja del visor. Es lucrativo si vives en Estados Unidos o los alrededores del Palacio Windsor. Allá te encuentras con escenas jugosas, en cualquier esquina. Aquí casi no hay a quien perseguir que realmente valga la pena. Las modelos despechadas no cuentan. Latinoamérica no se caracteriza precisamente por el glamour reñido, sufrido o rimbombante. Sin estruendo no hay noticia. Ciertamente, respondió el inspector en un tono despectivo que parecía no perturbar al fotógrafo. Insultar su trabajo en su extraña dimensión trastocada era más bien un elogio. Unos pasos atrás, Sof debió chasquear sus dedos para conseguir su atención. ¡Cal! ¡La luz! Ah, sí, balbuceó, girando inmediatamente hasta acomodar el visor en su ojo derecho. Sí, mamá, se mofó Feliciano, sorprendido por la escena. Me gusta. Sometido pero inútil. Pensé que sería más difícil que siguieras órdenes. ¿De verdad quieres que peleemos a esta hora? Sof le golpeó el hombro. Cal, la luz. Pero no pierdas tu tiempo. Una más y te juro que... ¡La luz! Exclamó enfática, apuntando hacia el cerro. Luego miró al inspector. Y tú, déjalo en paz por un minuto, ojalá 2. No te explotará el cerebro, lo juro. En aquel momento, la noche se hizo invisible, la gélida brisa que golpeó sus espaldas. Sí, mamá, murmuró Feliciano, mientras subía las solapas de su chaqueta y cubría su cuello entumecido. Sophie sonrió, sin que ninguno alcanzara a notarlo.